La hija del diablo de Bárbara Cartland, capítulo 8. Cuando amaneció, Fortuna se levantó de la cama y abrió las cortinas para mirar a Berkeley Square. Una luz pálida brillaba sobre los techos y sobre los árboles con hojas nuevas. Las velas de las farolas acababan de apagarse. Durante toda la noche, Fortuna no había podido dormir. Había permanecido acostada, presa de un dolor tanto más insoportable cuanto más le venía después de los maravillosos días pasados en el castillo de Ten. ¿Cómo no había entendido que estaba enamorada del marqués desde el primer momento, en su primer encuentro? Siempre había pensado en él, soñado con él, lo había idealizado, pero ahora amaba más al hombre real, cínico, amargado y a menudo duro. Se dijo con desesperación que no tenía nada que ofrecerle, excepto un corazón con el que él no tenía nada que ver. Seguía recordando ese momento en que en la biblioteca él la había lastimado con palabras crueles. ¿Qué había dicho o hecho mal? Ese día había transcurrido en un ambiente exquisito. Ella había sabido hacerlo reír, lo había sentido muy cerca. ¿Por qué no la había besado cuando él le pidió un beso? ¿Por qué había dicho tontamente que quería esperar al hombre que amaría cuando ya estaba enamorada de él? Ahora todo lo que quería eran los brazos de Silvanus alrededor de ella y sus labios sobre los de ella. Recordó el momento en que él la había hecho bajar de la escalera de tijera, diciéndole: «Aquí hago lo que quiero». Revivió esa intensa emoción, con la garganta apretada, el corazón latiendo. Era amor y ella no lo había reconocido. ¿Qué le había dicho Lady Charlotte al marqués? Su visita había sido suficiente para que el hombre feliz que había cabalgado alegremente con ella, que la había tomado de la mano en el pinar, se convirtiera en un extraño, en un enemigo. Dios mío, ¿qué puedo hacer? Enterró su cara entre sus manos. El marqués la había llevado de regreso a Londres sin decir una sola palabra. Conducía como un loco, evitando accidentes solo gracias a su extraordinaria habilidad. Si Fortuna no hubiera sido tan infeliz, habría sentido una extraña alegría al girar con el viento, desafiando al peligro. Habían llegado a Ten House en un tiempo récord. Los caballos brillaban de sudor. Fortuna estaba rota. Había hecho el viaje agarrada a su asiento para no encontrarse tirada al vacío. Descuidando los buenos modales, el marqués había entrado primero en el salón. «Mi coche», le había ordenado al mayordomo. «Me iré tan pronto como me haya cambiado». «Está bien, mi señor». Sin mirar a Fortuna, el marqués había subido los peldaños de la gran escalera de 4 en 4. La joven se había quedado en medio del vestíbulo, abandonada, desconcertada. «¿Cenará en su habitación, señorita?», preguntó el mayordomo. «No necesito nada, gracias». Se las había arreglado para contener las lágrimas en presencia de la señora Danvers y la criada. Cuando se encontró sola, se derrumbó en su cama. Ella había sollozado con toda su alma. El cielo del amanecer ya estaba despejado, el día pintaba bien. Se acercaba el sonido de ruedas sobre el pavimento. Al acercarse a la ventana, la joven vio que un coche se detenía frente a la casa. El marqués salió. Los rayos del sol naciente iluminaban su corbata blanca y las solapas de su chaqueta de raso. Sostenía su sombrero en la mano y la brisa agitaba su cabello. «Cómo me encanta», pensó Fortuna. «Lo distinguiría entre 1000. Él es el hombre más atractivo que he visto en mi vida. Pero lo amaría tanto si estuviera lisiado o desfigurado. No puedo evitarlo. Le pertenezco, me quiera o no». El marqués había entrado en la casa cuando el carruaje se dirigía a las cuadras. La joven pensó que apenas debían pasar de las 5. No se preguntó de dónde había pasado la noche el marqués. Lo sabía demasiado bien. ¿Era Odette quien lo había entretenido como ella misma era incapaz de hacerlo? ¿O era otra joven aún más bonita, más ingeniosa? Se martirizó reviviendo aquel momento en que Odette posó sus labios sobre los del marqués. Qué animada y alegre era la bailarina. Ella, Fortuna, había tenido la oportunidad de besar al marqués y no la había aprovechado. Ahora probablemente el hechizo se había roto. Nunca más podría sentarse a los pies del marqués frente a la chimenea para hablar de libros o de mejoras por hacer en el barrio de Lambeth. Ya había tenido suficiente de ella, y la saciedad es peor que el odio. La joven se estremeció, salió de la ventana y volvió a su cama, pero tenía tanto dolor que le era imposible relajarse. Se levantó, se sentó un momento en un sillón y luego volvió a la ventana.
Su desgracia no le dio descanso. Una criada le llevó el desayuno a las 9, y cuando la señora Danvers se unió a ella un poco más tarde, ella gritó en voz alta al ver su palidez. —¿Qué le sucede, señorita Fortuna? ¿Está enferma? La chica negó con la cabeza. —No, estoy bien. Al ver la mirada incrédula de la mujer, agregó: —Una ligera migraña, tal vez. Eso no me sorprende, regresando del castillo a tal ritmo. Aprendí y luego me negué a cenar. Después debe estar molida de la cabeza a los pies. Fortuna sintió ganas de decirle que solo le dolía el corazón, pero no quería revelar su dolor. Controlándose a sí misma, preguntó a la ligera: —¿Cuáles son los planes del marqués para hoy? La señora Danvers pareció sorprendida. Milord ya salió de la casa. ¿No le dijo que se iba esta mañana? No, ¿a dónde fue? Su señoría lo mantiene en secreto, pero su ayuda de cámara nos ha revelado que hay una competición de boxeo en Wimbledon, organizada por gente de alta sociedad. Apuestan por los luchadores. Uno de ellos es contratado por nuestro amo. Ojalá que gane su boxeador. Las apuestas están en su contra, dicen, pero no debería hablarle de estas cosas, señorita. Fortuna pensó que si la suerte le sonreía al marqués, estaría de buen humor cuando regresara. Él la invitaría a cenar. ¿Quién sabe? La señorita Yvette envió un mensaje. Ella le informa que 2 vestidos ordenados están listos para una prueba. ¿Debería decirle que venga o prefiere pasar por su tienda? Iré a la tienda. Era mejor mantenerse fuera ocupada que quedarse en la casa vacía. No puede ir allí sola, señorita. Yo la acompañaré. Gracias. ¿Tomamos un auto abierto en un día tan hermoso? Yo me haré cargo de eso. Voy a enviar a Mary para que la ayude a vestirse. Fortuna estuvo lista antes de que el cochecito estuviera frente a los escalones. Esperó el coche en la biblioteca. Recordó al marqués sentado en su sillón favorito junto a la chimenea. Cuando regresaron del Palacio de la Fortuna, él tomó su rostro entre sus manos y sus ojos estuvieron muy cerca de los de ella. Ella se había estremecido. Era el amor lo que había causado esa confusión en ella. Entonces había atribuido su excitación a la timidez. Estaba equivocada. —Silvanus —susurró ella—. Ya está listo el coche, señorita. La voz del mayordomo la sobresaltó. Fue al vestíbulo y encontró allí a la señora Danvers con un abrigo negro y un gorro a juego. Fortuna se sentó en el banco y el mayordomo se sentó frente a ella. La capota estaba doblada, los caballos sacudían sus crines para ahuyentar las moscas, el tiempo era espléndido. —Qué placer salir a pasear —comentó la señora Danvers—. A menudo no puedo liberarme. —Mantienes la casa tan perfectamente. Muchas veces me he preguntado qué haría su gracia sin mí —dijo ella con un acento desprovisto de jactancia. Un caballero no puede cargarse con preocupaciones domésticas. Espera que todo salga bien hasta el día en que se case. ¿Crees que el marqués se casará? Claro, necesita un heredero. Su situación es mucho mejor ahora. ¿Haces la comparación con la época en que fue despojado injustamente de todos sus bienes? La señora Danvers asintió. Pensé en ese momento que cerraría la casa y despediría a todo el personal. Hablaba de irse al continente para siempre. Sin embargo, Napoleón todavía estaba librando una guerra en toda Europa, y no era el momento de viajar. Durante 1 año operó esta casa y el castillo con sirvientes reducidos. No podía pagarnos nuestro salario. Ella frunció los labios recordando los días malos. Desde entonces hemos recibido todo lo que nos corresponde, hasta el último centavo. Milord comenzó a ganar en los juegos de azar. Los que se habían retirado regresaron. Pude contratar lacayos, camareras. Todo volvió a la normalidad, excepto su gracia. Fue porque había sufrido demasiado, dijo Fortuna en voz baja. Sí, tuvimos problemas para reconocerlo. Había cambiado tanto. Sin embargo, señorita, si me permite formular una opinión, encuentro que casi ha vuelto a ser como antes. El rostro de la joven se iluminó. ¿En realidad? ¿Tú crees? Digo la verdad. Le hiciste bien. Él se ríe ahora. Parece haber rejuvenecido. Gracias. ¡Ay, gracias! Si quiere mi opinión, la señorita Gillingham lo previó. Estaba enamorada de su antiguo alumno.
No había nada mejor en el mundo. Había sufrido por descubrirlo tal como era antes de tu llegada. Ahora las cosas están mejor y es gracias a usted, señorita. Me gustaría creerte, pero soy demasiado simple, demasiado ignorante. Otras mujeres son 1000 veces más atractivas. No, señorita Fortuna, no se compare con ellas. Hay una gran diferencia entre ella y vosotras, y su gracia empieza a notarlo. Fortuna sintió el leve calor del sol en su rostro y le pareció que la espantosa tristeza de la noche se disipaba. El coche se detuvo frente a una linda tienda de Madame Yvette, ubicada en una calle tranquila en un barrio de moda. La joven se apeó y mientras caminaba hacia la puerta, un sirviente con librea casi le bloquea el paso. Perdóneme, señorita Greenwood, pero un caballero desea hablar con usted. ¿Hablarme? Miró que allá abajo y vio un coche cuidadosamente cerrado. Avanzó muy lentamente tirada por 2 espléndidos caballos. El cochero vestía la misma librea azul que el lacayo. ¿No era el hombre en cuestión Sir Roger Crowley? ¿Quién pide verme? Su Gracia, el duque de Accrington, quiere confiarle una información de gran importancia para el marqués de Ten. La joven escuchó con asombro este comentario. Luego se dijo que el duque, por algún milagro, tal vez finalmente se arrepintiera de su odioso comportamiento. Su Gracia solo la detendrá por un momento, insistió el hombre. Fortuna se volvió hacia la señora Danvers, que acababa de bajar. Espéreme, ¿quiere? Siguió a la ayuda de cámara hasta el coche. La puerta se abrió. El interior estaba oscuro. Uno adivinó una forma inmóvil, y de repente se sintió levantada, arrojada brutalmente al interior del vehículo. Gritó de terror cuando unas manos fuertes la agarraron y la tiraron al suelo. El cochero fustigó a sus bestias. Alguien tiró del cabello de Fortuna hacia atrás, y el cuello de una botella se deslizó entre sus dientes. Intentó defenderse, pero en vano. Un líquido viscoso y repugnante corrió por su garganta, y solo pudo tragarlo. Una terrible ola de somnolencia se apoderó de ella. Sus miembros se volvieron pesados mientras la oscuridad caía sobre ella. Fortuna se dijo a sí mismo que nunca volvería a ver al marqués. Ten había observado con deleite cómo su campeón infligía una fuerte paliza a su oponente. Se había embolsado la buena suma que le habían aportado sus apuestas. Reanudó el camino a Londres de excelente humor. Se sentía cansado porque solo había dormido 2 horas la noche anterior. Sus pensamientos volvieron a Fortuna. Había sido cruel con la joven y su conciencia lo atormentaba. Su mal genio lo había empujado a hacerla sufrir tanto como él mismo. La pobre niña no había tenido un grito de terror ni una queja mientras conducía su faetón a una velocidad vertiginosa. Solo un loco hubiera corrido tantos riesgos. Solo un borracho se habría atrevido. El marqués se avergonzaba de sí mismo. Decidió disculparse con Fortuna. Se preguntó qué había estado haciendo la noche anterior, después que él la dejó sola en medio del pasillo como una niña perdida. Había ido a su club para encontrar allí a Alistair Merrill. No estaba allí su amigo. Condujo su faetón hacia la residencia del coronel. El criado le informó que su amo aún no había regresado de la duquesa de Accrington, pero que lo esperaba en breve. Así que el marqués se acomodó en un sillón con una botella de buen vino. A las 2 de la mañana, de regreso a casa, el coronel Merrill encontró al marqués profundamente dormido, con los pies apoyados sobre la mesa y el vino de Burdeos más medio borracho. Ten abrió los ojos con la prontitud de un viejo soldado. Llegas muy tarde. Iba a decirte lo mismo. No es hora para hacer turismo. ¿De dónde vienes? De una cena desagradable durante la cual uno de tus buenos amigos no dejaba de decir cosas malas sobre ti. ¿Charlotte Hedley? Exactamente. La hiciste enojar, y ella no se detuvo en tu villanía. Me despedí de mi tía y pensé en volver pronto a Londres, pero mi caballo perdió una herradura, y tuve que despertar a un herrero. Todo esto tomó tiempo. No pensé que estarías aquí, como una mamá gallina esperando a que su hijo regrese. Al diablo con las mamás gallinas. Tengo noticias para ti que son más interesantes que las acusaciones de una mujer traicionera. ¿De qué se trata? Greenwood. ¿Sabes dónde están? Me devané los sesos durante todo el viaje tratando de averiguar a dónde podrían haberlos enviado tu tío. ¿Alguna vez has oído hablar de la isla de Man? La isla de Man.
Ahora que mencionas ese nombre, recuerdo que en cierta época había ganado una buena parte de esa isla a las cartas. No recuerdo el nombre del perdedor, sino las bromas que hacíamos entonces sobre sus posesiones lejanas. Allí es donde envió a los Greenwood. ¡Claro! Un famoso escondite. ¿Cómo descubriste eso? Demasiado largo para explicar. Lo que te queda por hacer, amigo mío, es ir allí, extraer una confesión escrita del granjero y luego traerme ese documento sin perder un solo minuto. Eso es. Tengo algunos escrúpulos en recordarles que se necesita dinero para alquilar un caballo de posta y pagar un pasaje de barco. 200 libras en letras de cambio sobre su escritorio y una bolsa llena de guineas de oro. Si te sale más caro el viaje, me avisas. Lamento tener que pedirte esta suma. Naturalmente es un préstamo. El coronel había insistido en la palabra. No olvidemos a Fortuna. ¿Cómo vas a obligar a mi tío a reconocerla como su hija? Entraremos en detalles cuando regreses de la isla de Man con la confesión de Greenwood. Parece seguro del éxito. No hay razón para creer que ambos estén muertos. Trata de tener la firma de un sacerdote como testigo. Sería preferible, aunque no cambiaría mucho. El duque no podría negar la evidencia cuando se enfrentara tanto a las confesiones como a Fortuna. Mi tío se enterará de ella cuando regrese a su castillo. ¿Qué pasó? Llegué en la mañana dando la excusa de que estaba de paso por la región y que me invitaran a almorzar. Mi tía fue muy acogedora como siempre. El duque todavía estaba en Londres. Tuvimos una charla. Fue entonces cuando mencioné el tema de Fortuna. Insistí en su extraordinario parecido con los O'Keefe. Después de un rato continuó. En ese momento, un anciano llamado Barrington cayó sobre nosotros. Él le contó a la duquesa que en la noche anterior había visto algo increíble. Él describió a una joven con unos cabellos especiales, sus ojos, su porte de su cabeza, que por un momento pensó que había visto a la duquesa delante de él. ¿Qué respondió ella? Casi nada. Cuando Barrington se fue, me preguntó: «Háblame de esa chica». ¿Ha recibido alguna educación? Le dije la verdad. Le dije que Fortuna había vivido con tu antigua institutriz, agregué. Es una naturaleza exquisita, su gracia. Pero eso no durará mucho con la vida que lleva. La duquesa pareció muy sorprendida. Ella me cuestionó más. Después de algunas dudas, le admití que vivía bajo tu protección y bajo tu techo. Lo llaman el joven demonio, le dije de nuevo. Me parece que vivir en su casa y frecuentar lugares de placer como el Palacio de la Fortuna no es lo ideal para una jovencita de 17 años. Muy bien. ¿Cómo reaccionó la duquesa? Se puso de pie bastante pálida y salió de la habitación murmurando: «No, no, eso no es tolerable». El marqués se recostó en su silla. Así, el duque no le había hablado del primer encuentro con el círculo. No, la duquesa no supo nada de Fortuna hasta esta mañana. Pero ella estaba ampliamente informada. Tu hermosa amiga vino escupiendo llamas. Me lo imagino fácilmente. Estaba tan enojada que no se molestó en escoger sus palabras frente a la duquesa. Estaba gritando que te habías atrevido a llevar a tu puta al castillo de Ten. Ella contó en detalle la noche en que la invitaste al cuerpo de baile. El coronel se rió entre dientes y continuó. Agregó tanto y tanto que su recepción se convirtió en una verdadera orgía, en la que todos los participantes se desvistieron mucho antes de que terminara la cena. Entonces ella se lanzó al relato de su entrevista contigo sobre Fortuna unas horas antes. Lástima, ya he oído suficiente, suplicó el marqués llevándose las manos a los oídos. Así que te perdonaré, mi querido Silvanus, pero la duquesa recibió un informe detallado. Estaba escuchando a Lady Charlotte con una expresión difícil de definir. Ciertamente estaba sorprendido, incluso disgustada. No puedo decirte más. El marqués se levantó. Ahora sabe de la existencia de Fortuna y eso es lo principal. Te dejo. Duerme un poco, Alistair, y mañana parte hacia la isla de Man lo más rápido posible. Te enviaré uno de mis mejores caballos para la primera etapa. Te agradezco. Estás lleno de delicadeza. ¿Delicadeza?, exclamó el marqués. No hay un átomo en toda esa historia. ¿Quieres saber la verdad? Es una conspiración odiosa, repugnante, que me da náuseas. Pero ¡ay!
tengo que pasar por todo esto. El coronel no contestó, impresionado por la vehemencia de su amigo. Ten abrió la puerta y se dio la vuelta. Buena suerte, Alistair. Cuando el marqués volvió a casa, amanecía. Se preguntó si Fortuna estaría durmiendo. Quería asegurarse. Entonces recordó que la señora Danvers estaba cerrando la puerta de la joven. Como interpretación, sus sirvientes de su andar entenderían que él simplemente quería hacer las paces y disculparse por su brusquedad y su mezquindad. Eran más de las 4 de la mañana cuando el equipo se detuvo en Berkeley Square. El marqués tuvo que pagar a su campeón y cuidar de sus heridas fueran perfectamente curadas. Entonces sus amigos lo habían invitado a una posada campestre. Todo esto había llevado tiempo. Entró en el vestíbulo y encontró un pequeño grupo obviamente esperándolo. Eran la señora Denver, Abby, el cochero principal, una criada y una ayuda de cámara. «Oh, mi señor, gracias a Dios que está aquí por fin», exclamó la señora Danvers. «¿Qué está pasando?», preguntó el marqués quitándose los guantes. «Es la señorita Fortuna». «¿Fortuna? ¿Dónde está ella? Quiero hablar con ella». «Imposible, milord». La señora Danvers sollozó y se llevó el pañuelo a los ojos. «Ha sido secuestrada». «¿Secuestrada? ¿Qué quieres decir? Abby, explícame». «Es la verdad, mi señor, y bajo nuestras propias narices. Nunca había visto tal cosa». «Díganme». De repente, el marqués se dio cuenta de que había muchos lacayos de pie a ambos lados de la puerta, escuchando atentamente. «Síganme a la sala de estar». Cruzó la habitación y se volvió. La señora Danvers y Abby estaban de pie en la puerta. La doncella y el ayuda de cámara todavía estaban en el vestíbulo. «¿Me están diciendo que la señorita Greenwood ha sido secuestrada?» La sorpresa y la ira dieron paso a la preocupación. La señora Danvers relató su partida hacia la tienda de la señora Yvette y cómo habían arrestado a Fortuna mientras salía del auto. «Un lacayo con librea, mi señor. No pude escuchar sus palabras. Parecía estar pidiéndole algo a la señorita Fortuna. Mientras bajaba, me dijo que esperara un momento y siguió a este hombre». «¿Quién era su maestro?» «Llevaba una librea azul lisa que no reconocí», dijo el cochero, «pero, en cambio, sí reconocí los 2 caballos enganchados al carruaje. Fueron presentados en una venta el año pasado, un buen par, bien combinado. Le sugerí a su señoría que los comprara, pero decidió que no los necesitaba». «¿Quién era el comprador?» «Su gracia, el duque de Accrington». «Accrington», exclamó el marqués. Se corrigió. «Entonces fue él quien secuestró a la señorita Fortuna. ¿Por qué no acudiste en su ayuda?» «Verá, milord, tan pronto como la señorita Fortuna fue arrojada al auto, aceleró, nos rebasó y luego subió por Bond Street. Cuando di las vueltas a mis caballos, ella ya se había ido. Seguí la calle en toda su longitud, pero debe haberse convertido en un callejón. Hice lo que pude, mi señor». «No lo dudo, Abby». «Debemos encontrarla, mi señor, debemos», exclamó la señorita Danvers. «No podemos dejarla en manos de ese hombre. ¿Sabe cómo se llama? Y con razón, me parece a mí». «El duque no dañará a Miss Fortuna, pero no será difícil encontrarla porque la secuestró precisamente para esconderla». El marqués reflexionó un momento y luego ordenó: «Haz que Jim venga». «¿Jim, señor?» «Sí, él es el hombre para el trabajo. Y tú, Abby, aguza el oído. Quiero saber a dónde se llevó el duque a la señorita Fortuna. Eso significa que necesitamos averiguar qué direcciones han tomado hoy sus diversos coches». «Bien, mi señor». El cochero se retiró, pero la señora Danvers no lo siguió. «La señorita Fortuna no estuvo nada bien esta mañana. Juraría que lloró toda la noche. Solo quería avisarle, mi señor». «Gracias». «Ah, si la hubiera acompañado. Si no la hubiera dejado seguir sola a ese hombre. Me dijo que le esperara, pero no debía obedecerla». «No se culpe, señora Danvers. Si el duque no hubiera tenido éxito esta vez, tarde o temprano lo habría vuelto a hacer». «Nunca me lo perdonaré», dijo la señora Danvers sacudiendo la cabeza. Enterró su cara en sus manos y salió de la sala de estar. Pasó algún tiempo antes que Jim se deslizara por las pesadas puertas entreabiertas. Era un mozo de cuadra en quien el marqués se había fijado en las carreras de Newmarket por su destreza en el manejo de los caballos más difíciles. «¿Me necesita, mi señor?» «Ya debe saberlo, Jim». «Tengo que ir a los establos del viejo demonio».
¿Hacer que la gente hable? ¿Saber a dónde llevaron a la chica? Deberías hablar de Miss Fortuna en un tono diferente. Sí, claro, mi señor. No pierdas el tiempo. Descubre el destino de ese coche. Seguramente hay sirvientes en confianza. Vamos, ve. No se tomó el tiempo libre. ¿Qué estás esperando? Necesito dinero, mi señor. Los amigos hablarán mejor con un pequeño empujón en la nariz. El marqués le lanzó un soberano a Jim, quien lo atrapó en el aire. No lo defraudaré, mi señor. El marqués estaba acostumbrado a su lenguaje coloquial. Nadie habría logrado hacerle hablar de una manera más escarmentada. Las horas pasaban con una lentitud exasperante. Lo que desesperaba a Ten era permanecer inactivo, pues obviamente no podía llevar a cabo la investigación por sí mismo. ¿Cómo le hubiera gustado rodear con ambas manos el cuello de Accrington para obligarlo a decir la verdad? Se maldijo por no haber previsto la reacción de su adversario. Nunca subestimes a un enemigo. Descubrir dónde estaba escondida Fortuna sería una tarea difícil. Una única seguridad reconfortante. Si la hubiera llevado a la isla de Man, Alistair Merrill podría actuar de inmediato. Pero probablemente el duque fue demasiado astuto para elegir este lugar. Pensaría en algún escondite más sutil, un lugar aislado en Escocia, en Irlanda, en Gales. La ley no podía hacer nada por el marqués. El duque de Accrington tenía tanto derecho a Fortuna como él, si no más. ¿Cómo diablos la encontraré? Lanzó esas palabras con fuerza y se dio cuenta de que habían pasado casi 3 horas desde que Jim se había ido. La puerta se abrió. Solo estaba Chambers, el maître. ¿Le gustaría cambiar, mi señor? El cocinero pregunta a qué hora cenará su señoría. El marqués estuvo a punto de responder que no podía tragar un bocado, pero se contuvo. Tal vez tendría que cabalgar durante mucho tiempo a partir de esta noche. Sería lamentable estar cansado y sin fuerzas. Apenas había dormido la noche anterior. Tenía que ser razonable. Voy arriba a cambiarme, Chambers. Di que quiero cenar en media hora. Bien, mi señor. El marqués subió las escaleras. Mientras lo hacía, recordó cierta figura pequeña y solitaria, abandonada en medio del salón. Un pensamiento repentino lo golpeó en el corazón. ¿Se atrevería el duque a asesinar a Fortuna? Ese sería el final de sus problemas. Dios mío, sálvala, susurró. Llegamos al fin del capítulo 8 de la novela La hija del diablo, que como vemos se está poniendo cada vez más interesante. Espero que les esté gustando mucho. Por favor, quédense conmigo para esperar el capítulo 9. Bye bye.